no solo en Perú o no solo en Latinoamérica hay un infradiagnóstico, sino este es un tema global. Así que muchas gracias por acompañarnos, María Teresa. Sé que has preparado estas diapositivas y este espacio para compartir, así que bienvenida y arrancamos. La dinámica va a ser, vamos a ir conversando acerca de estos temas y de este material que ha preparado la doctora y vamos a estar muy atentos al chat para poder ir, conforme vayamos avanzando con las diapositivas, ir respondiendo algunas preguntas o consultas o casuística que puedan tener para ir adentrándonos en el tema. Todo tuyo, María Teresa. Perfecto, listo. Bueno, entonces el tema de prevenir para evitar este cáncer a futuro, voy a empezar un pequeño recuento de la historia del cáncer ocupacional, solamente porque quiero resaltar que no seamos, digamos, en este tiempo tan retrasado que nos pase lo que pasó hace muchísimos años. Todos ustedes conocen que el primer cáncer de piel de escroto en desollinadores como cáncer ocupacional reconocido fue hecho por el doctor Percival Ford en 1775. Y en ese momento se otorgó a los desollinadores poderse bañar al final de la jornada. Es una medida administrativa, pero que en su momento fue eficaz. Pasa. 65 años después se hizo la restricción de los niños en esta actividad. El primero que logró, digamos, hacer esto fue Dinamarca y logró una reducción dramática, como lo describen ellos, del cáncer en 15 años. Recordemos que estas patologías son de largos periodos de latencia, entonces lo que hagamos hoy lo vamos a ver en muchos años posteriormente. Londres, que fue el primero que lo identificó, pues no lo hizo sino hasta un siglo después. Entonces, el hecho de que lo haya descubierto primera no quiere decir que sus intervenciones hayan sido las primeras. Y en 1920 ya se identificó este modelo experimental de carcinogénesis del hollín y entonces no debemos esperar hasta que tengamos una evidencia científica del mecanismo de acción de un agente carcinógeno para poder actuar. Pasamos a la segunda. Y antes de pasar aquí, qué pena contigo, Kevin, no di las gracias, me dijiste sigue por la invitación y entonces cuando iba arrancando dije, Dios mío, arranqué como si fuera y no te di el agradecimiento a ustedes y a todos los asistentes y de esta charla que vamos a hacer entre todos aquí presentes. El segundo punto que quiero resaltar y que muchos de ustedes conocen es la lista por sitio anatómico, ahí está el link de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que es una entidad que viene, la puedes pasar de una vez, que viene, es una dependencia de la OMS. ¿Qué pasa con ellos? Entonces, en este caso, ellos publican estas listas por sitio anatómico y tienen unas columnas donde están los agentes carcinógenos con evidencia suficiente de causar cáncer en humanos. Y tienen otra columna donde está la evidencia limitada de causar cáncer en humanos. Entonces, cuando vamos a trabajar en salud ocupacional, esta es una de nuestras listas que debemos tener en cuenta, no solamente para la parte preventiva, sino cuando vamos a definir origen. Yo no quiero enfatizar que tengamos un conteo de casos, todo lo contrario. Entre menos casos tengamos de estas patologías no malignas, y ojalá de las no malignas relacionadas con estos agentes carcinógenos, pues nuestras intervenciones y nuestra gestión del riesgo va a ser más efectiva. ¿Qué pasa con esta lista? Que no nos indica un origen si es ambiental o ocupacional. Tampoco nos dice la vía de ingreso. Eh, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo de la sílice. Cuando nosotros inhalamos sílice, el riesgo para cáncer pulmonar es alto, pero si lo ingerimos, el riesgo es muy bajo. Las pastillas que tienen esos abrasivos, como la sílice está embebida en esa pastilla, la probabilidad de que se libere partículas de sílice al aire es mínima. O sea, el producto puede tener sílice, pero tenemos que mirar la posibilidad de que eso se libere al medio ambiente. No nos indica la dosis, pero muchas publicaciones sí nos hablan de las dosis tanto ocupacionales como ambientales. Y debemos tener en cuenta esos aspectos para ir trabajando a reducir al máximo posible estas exposiciones ocupacionales. El mismo agente puede tener
evidencia suficiente para algunos sitios anatómicos de cáncer, espérate, devuélvete, o evidencia limitada para otros. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque puede estar clasificado en el grupo uno de la IAR por tener evidencia suficiente, pero para otros sitios anatómicos la evidencia es limitada. Puse aquí el ejemplo de la industria del caucho. Tiene suficiente evidencia para cáncer de estómago, pulmón, vejiga y leucemia, pero una limitada evidencia para esófago, próstata y laringe. Entonces, vamos, agentes carcinógenos, sitio anatómico, sigamos. Y la próxima, entonces, nos habla de que el cáncer tiene un origen multifactorial. Entonces, si yo quiero hacer prevención en mi empresa, a mí no me ha pasado, Kevin, si yo quiero hacer prevención en mi empresa, debo tener claridad de que existen múltiples factores que me van a ocasionar el cáncer y para cada sitio anatómico debo tener claridad cuáles son esos factores. Normalmente nos hablan de la herencia y nos dicen que puede oscilar en general entre un 5 a un 10%. Hay algunos que tienen mucho más peso y hay otros que tienen menos y que los factores ambientales contribuyen entre un 90 a un 95%. Dentro de estos ambientales encontramos los ocupacionales, que en términos generales se podría decir que oscila entre un 4 a un 12%. Sin embargo, cuando analizamos cada uno de estos sitios anatómicos y se le aplican los estudios de fracción de la ocupación atribuible a ese cáncer, vamos a encontrar que algunos cánceres, como puede ser el mesotelioma, oscilan entre un 60 a 90% por exposición ocupacional a asbesto. Y que hay otros, como puede ser el cáncer de senos paranasales, puede ser en algunos países el 36%. ¿Por qué hablo de los países? Porque estas fracciones del cáncer atribuibles a la ocupación varían según el estudio, varían si son incidencia o prevalencia, varían según las actividades económicas, más otros factores, incluyendo que se está haciendo últimamente, separando esta fracción atribuible para hombres y mujeres. Doctor, una Dentro consulta. de los, sí, Esto quiere decir de que si yo conozco esta fracción atribuible a factores ocupacionales y yo tengo que en este año, qué sé yo, 2024, tuve tal 100.000 casos de cáncer de pleura o de senos paranasales que mencionaba, puedo saber cuántos esperaría que sean ocupacionales versus cuántos fueron notificados y puedo sacar la brecha o la subnotificación. exactamente, exactamente. Ese ejercicio lo hicimos alguna vez para Colombia de la estadística nacional y entonces decíamos, en este caso para mesotelioma maligno, y a veces colocábamos los rangos, ¿no? Digamos, el menor valor reportado en la literatura y el mayor valor. Y entonces decíamos, de todos estos casos de mesotelioma maligno que han sido reportados, consideramos que se deben haber registrado tantos ocupacionales y la brecha, por lo menos para Colombia, es gigantesca. Y así sucede para muchos países de Latinoamérica porque tenemos un gran subdiagnóstico por todas las limitaciones que hay para hacer este diagnóstico correcto de cáncer, porque la evidencia para probar esa exposición ocupacional a veces no existe, no existe la empresa, no hay mediciones ambientales, no hay ni siquiera matriz de peligros, entonces el sesgo del recuerdo, el trabajador no supo a qué estuvo expuesto, entonces hay muchos factores que nos limitan, pero cuando uno empieza a hacer esta señal de alerta, y por suerte me lo mencionas también, ¿en qué sentido? Nosotros no podemos trabajar solos, tenemos en este momento que trabajar también con otras sociedades científicas, entonces con, digamos, cirujanos de tórax, neumólogos, los oncólogos. Entonces, poder sensibilizar a que sospeche, por ejemplo, el de cáncer de seno nasal y senos paranasales, que sospeche que ese trabajador que llegó allá pudo haber estado expuesto a formaldehído, a polvo de madera, etcétera. Entonces, ahí viene un trabajo conjunto, inter y multidisciplinario. ¿Y ya existe en su país o usted conocerá en algún otro, alguna experiencia en el que estas interconsultas del médico clínico ya se están realizando a médicos ocupacionales? Que digamos ese sería el mundo de lo ideal. Sí,
¿Qué sucede? Que a veces es a la inversa. Las aseguradoras de riesgos tienen su pool de médicos a los cuales les consultan para poder definir en el origen cuál es su concepto clínico como experto en ese cáncer respecto a qué probabilidad tiene de que se hubiera ocasionado por las condiciones de trabajo y trabajan en equipo. Pero a la inversa, yo te diría que es muy pocos, o sea, digamos Canadá, Finlandia, en Latinoamérica no, pero como les había comentado alguna vez, yo trabajé con el Instituto Nacional de Enfermedades Oncológicas de ustedes, ahorita se me olvidó el nombre del instituto, y ellos Bien, han hecho varios cursos en donde tratan el tema de cáncer ocupacional porque quieren sensibilizar a los diferentes profesionales de que este es un tema que está olvidado. Y si ellos no lo identifican, pues no hay casuística, no hay problema. entiendo. Pero bueno, ¿Sí? no le interrumpo más y sigamos, por favor, en este tema tan No, no, interesante. no. Acuérdate que quedamos de que esto era así. Bueno, Perfecto. entonces, en otros aspectos de la literatura, ustedes van a encontrar que los clasifican en factores no modificables, factores modificables, y en otros aparecen los antecedentes clínicos. Si para cada sitio anatómico de cáncer que yo quiero, digamos, como hacer prevención, debo tener claridad estas combinaciones. Dentro de los factores no modificables, pues están la edad, el sexo, la raza y la herencia. Entonces se pueden convertir en condiciones de vigilancia médica en lo que el trabajador puede ser más susceptible o porque es de sexo masculino, porque tiene tal edad, porque es donde se presenta más, etcétera, o en algunos casos la raza. Y lo mismo los factores hereditarios. Y en los factores modificables, donde la empresa ya está haciendo varios programas de PIP para otros factores, como pueden ser el riesgo cardiovascular o problemas ergonómicos, etcétera. Entonces, estos estilos de vida también nos tienen que orientar que vamos a impactar no solamente patologías relacionadas con esos agentes carcinógenos, no solamente el cáncer relacionado con estos estilos de vida, sino que vamos a impactar también en otras condiciones de salud de la población trabajadora. Entonces, normalmente el tabaco es el que más prima, digamos en un 10 a un 35%. Esto también me ayuda a decirles a todos ustedes que si yo logro reducir el consumo de tabaco, muy seguramente voy a lograr una reducción en ese tipo de cáncer, digamos, porcentaje. Lo mismo nos pasaría en los factores ocupacionales. Si yo logro reducir la exposición a ese agente carcinógeno, voy a impactar entre un 4 a un 12%. Pero recuerden que esto es interrelacionado. La obesidad, que antes no tenía tanto impacto, ya tiene muchas asociaciones con cáncer. Las infecciones virales, recordemos, digamos, la infección crónica con el virus de la hepatitis B y C, entonces nuestro sector salud que ya tuvo, digamos, infección crónica, pues tiene la posibilidad de desarrollar también un cáncer hepático. Y tenemos unos factores ocupacionales y ambientales también, como les mencionaba antes. En algunos casos, la radiación solar y la radiación ionizante también tienen un peso un poquitico más bajo dentro de todos estos factores ambientales porque están presentes en estos medios. Siguiente. Ya, antes de pasar, doctora, y lo conversamos hace no mucho, ¿qué opina acerca de los factores estocásticos? Porque a veces uno habla acerca de la dosis de Así. exposición, pero en este caso en Uh -huh. particular, ¿qué nos podría mencionar? Ok. Entonces, existen estos efectos que llamamos estocásticos o probabilísticos o efectos aleatorios, porque la severidad no depende de la dosis, el efecto sí depende de la dosis y el hecho de que yo me exponga es aleatorio de que se me presente o no el efecto. Tienen generalmente es el efecto carcinogénico y también tiene el efecto mutagénico. Sin embargo, como comentábamos y lo vamos a ver con los valores límites permisibles, con todos los estudios que han hecho del mecanismo de acción de estos agentes clasificados como carcinogénicos, hay algunos que tienen efectos genotóxicos, que se consideran que no tienen valor umbral, que es lo mismo que sucede con este efecto estocástico probabilístico y el que mejor conocemos es la radiación ionizante. Pero toca mirar
de estos agentes, por ejemplo, el benceno también tiene un efecto probabilístico o estocástico, porque pues hasta la fecha la dosis umbral tampoco existe. Pero hay otros agentes carcinogénicos que al estudiar su mecanismo de acción no son genotóxicos. Entonces sí se considera que tiene una dosis umbral. Estos efectos que se denominan como determinísticos, digamos, la frecuencia y la severidad de sus efectos sí va a depender de la dosis. Entonces, a medida que nosotros reduzcamos nuestra exposición, pues vamos a tener menos efectos probables en la salud. Estos umbral que tienen no quiere decir que sean 100% un umbral. Recordemos de los valores límites permisibles. Nos dicen claramente que están diseñados para cubrir más o menos a la mayoría de la población trabajadora. De todos modos, yo puedo tener una persona que a esos niveles, digamos, seguros, me desarrolle un cáncer porque tiene unos factores individuales que lo hacen más susceptibles y que de todos modos está determinado que más o menos entre un 1 a un 5% de la población expuesta a esos niveles seguros me puede desarrollar enfermedad, no solamente las malignas, sino también a veces las no malignas. Entonces Buenísimo. nos toca profundizar más, apenas yo tenga mis agentes, saber cuáles tienen efecto genotóxico, porque pues no, ya sabemos de antemano que no van a tener umbral y que tienen un efecto estocástico. Y por eso, como hablábamos también, cuando hablamos de la clasificación, lo vamos a ver más tarde, cuando veamos mutagénico, entonces tienen mayor relevancia que los que no son mutagénicos. Esta definición es técnica, lo pongo entre paréntesis porque no es que sea 100% establecida, la tomé de Gran Bretaña, pero también le adicioné otras definiciones de otros países porque me sirve para dar esta explicación. Entonces, el cáncer ocupacional en forma técnica, que es diferente a la definición legal, es el cáncer cuyo origen, primero sí, se atribuye a la ocupación. Es una forma de toxicidad retardada, es decir, que yo no puedo esperar que en los primeros años de exposición, si me aparece un cáncer, así exista relación causal entre ese agente carcinógeno y el sitio anatómico y la persona nunca haya estado expuesta a ese agente, esos, digamos, 3 o 5 años, pues es muy poco probable de que se atribuya a esa exposición. Depende también si son tumores sólidos o si son, digamos, como las leucemias con exposición a benceno, que a altos niveles de exposición a benceno sí puede existir un periodo más corto de 5 años, pero generalmente es toxicidad retardada y acumulativa. Por eso es importante tener tanto las mediciones ambientales como la exposición acumulada a cada trabajador para poder establecer esa probabilidad de que está llegando a un nivel de riesgo más alto y que debemos estar vigilándolo mejor. Luego viene la otra parte que dice, debido a la exposición de uno o varios agentes carcinógenos en el ambiente laboral, si yo no hago una adecuada identificación de los peligros en mi ambiente de trabajo, pues ahí estoy fallando, porque pues obviamente, ¿cómo voy a saber si este agente estaba presente? Y sobre todo cuando quiero hacer prevención, no contar ese caso como un cáncer. Entonces, claridad para poder tener ese enfoque. Y los periodos de latencia variables, que esos también están descritos para muchos de estos cánceres ocupacionales, digamos, España tiene su publicación del instituto también, donde tienen las enciclopedia de las enfermedades ocupacionales y hay varios capítulos en donde también mencionan cuáles son los criterios para cada uno de estos sitios. La siguiente. Entonces, agentes carcinógenos, pasemos a la siguiente, exacto, ahí. Puedes pasarla toda de una vez, listo. Entonces, la clasificación de los agentes carcinógenos es muy variable. Incluso ustedes pueden ver en la diapositiva que tenemos para Estados Unidos, uno, dos, tres, casi 4 entidades que tienen clasificaciones, incluyendo también, perdón, 5, la ACGIH. Entonces, muchos de estos estudios y los parámetros que ellos hacen para clasificarlos no son comparables. Entonces, yo no puedo decir que por qué en uno está como carcinógeno para humanos y en el otro dice probable, por ejemplo. La que más, digamos, hacemos referencias es la clasificación de la IARC, que como les comentaba, pues depende de la Organización Mundial de la Salud. Pero también vamos a tener que utilizar
el sistema globalmente armonizado de etiquetado y señalización de productos químicos, porque esto es lo que entre los países nos permite para todos los procesos de etiqueta y señalización que estén estandarizados. Y ahí también hay una clasificación de los agentes carcinógenos. Siguiente. Yo les aconsejo que hagan por lo menos las dos. Si quieres, termina de pasar esto. Exacto. Entonces, cuando uno entra a esa clasificación de la IARC, ¡ay! Devuélvete. La vi ayer, o sea, el 2 de marzo de este año. Estos los están actualizando cada rato y algunos agentes, lo más común es que pasen de una categoría más baja a una categoría más alta de relación con producir cáncer en el ser humano. Son pocos y no es que no exista esa probabilidad que han sido clasificados y luego con diferentes estudios se devuelven a una categoría anterior. Por eso toca estar revisando las monografías, la clasificación, etcétera. Anteriormente había cuatro grupos, el cuatro grupos ya no existe, solamente están el 1, el 2A, el 2B y el grupo 3. Estos agentes, digamos del grupo 1, que hay 132 y en el grupo 2A, que es probable carcinógeno en humanos, hay 96, debemos tenerlos en cuenta porque en la prevención debemos identificar cuáles agentes están presentes y cuáles están en el grupo 1 y cuáles están en el grupo 2. Y si voy a calificar origen, la gran mayoría de los países se va a los del grupo 1. La IARC solamente nos dice cuál es la fuerza de la evidencia de que me produzca cáncer en humanos. Pero cuando ustedes hablen de esos 132 agentes que están en el grupo 1, hay una gran diversidad y la potencia carcinogénica no es igual. Por ejemplo, el, la crocidolita del asbesto azul no tiene la misma potencia carcinogénica que el crisotilo o el asbesto blanco y estos a su vez no tienen la misma potencia que la sílice, pero todos están en el grupo 1. Siguiente. ¿Y qué hacemos, doctora, con, porque si hablamos de 1047 agentes, pues muchísimos se quedan por fuera y hoy Total. que ha avanzado tanto la ciencia, tenemos una lista de nanomateriales que no Exacto. tenemos idea del impacto que tiene sobre nuestra salud, pero mientras que la tenemos en la ropa, la tenemos en nuestras pantallas de celulares, tablets, o sea, está por todos lados. Incluso ahora hay estudios y han salido varias publicaciones de que por nuestra sangre circula microplástico. Entonces, ¿cómo Uh -huh. deberíamos de trabajar desde nuestra trinchera de prevención estos agentes que en la IARC no las encontramos descritas? Claro, esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque esta es una forma de, digamos, de empezar. Pero digamos las nanopartículas, ya hay estudios en animales de experimentación, ya hay estudios en población humana en las fábricas de nanopartículas donde tienen unas alteraciones respiratorias bastante importantes, pero para muchos de ellos posiblemente no ha pasado el periodo de latencia específico para que empiecen a presentarse los cánceres. Entonces, al igual que con la primera diapositiva, yo a veces les digo, no tenemos que esperar, sino si ya vemos que tiene alguna alteración en la salud, por ejemplo, respiratoria de estas nanopartículas, pues debemos hacer algo para controlar los niveles de exposición y no esperar hasta que nos digan, ah, sí, estas nanopartículas nos producen no solamente cáncer pulmonar, sino digamos cáncer de vejiga en algún momento. Entonces, actuemos desde el punto de vista para producir una barrera que evite que estas sustancias o estos agentes ingresen al organismo o entren en contacto con el organismo, porque así tenemos, por ejemplo, pues otras, bueno, ya las radiaciones ionizantes y radiación ultravioleta ya se conoce, pero muchas sustancias químicas están totalmente. Entonces, hay muchas, digamos, estudios internacionales a nivel, digamos, de Alemania, tienen una biblioteca muy importante de productos químicos. Entonces, desde que se sospeche algo, actuemos y evitemos que nos produzcan efectos no malignos relacionados con esos agentes y esperar que algún día, ojalá nunca tengamos ningún cáncer. Además, habíamos conversado de que así como se van descubriendo nuevas sustancias y hasta que comience a haber evidencia o la exposición suficiente para poder inclinarnos a algún tipo de esta clasificación, también los elementos que ya conocíamos y creíamos resueltos
los niveles o los TLVs también han ido cambiando y en algunos casos muy radicalmente. muy radical. Hablábamos temprano del cromo y no me acuerdo qué otras sustancias, Benceno, del benceno. benceno. Así es. Bien, Entonces, eso, y de una vez retomando lo que estabas diciendo, hace que a veces las técnicas de medición o las técnicas de control se hagan muy difíciles para las empresas porque a veces esos niveles de exposición llegan a ser muy similares a los de la población general. Entonces, hacer unas medidas de intervención pueden resultar supremamente costosas y de pronto el costo-beneficio no va a ser igual. Pero pues esa es los valores que han salido y hay que mirar a ver cómo podemos actuar. Pero en muchos países, por ejemplo, de la Unión Europea, han llegado a consensos entre los países en algunas sustancias, en otras no. Entonces, para facilitar, digamos, el trabajo entre ellos mismos, tienen unos valores recomendados, pero hay otros en que cada país dijo, no, yo no voy a bajarme a estos niveles. Incluso esta clasificación de la IARC para la Unión Europea no es vinculante legalmente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, para mí, tener una muy buena información para la acción y evaluar la efectividad de esa acción. entiendo que la normativa colombiana, los TLVs, creo que de la ASH o de alguna agencia internacional, De la CGIH, sí, ya es parte de la norma. ya es Y en parte. nuestro proyecto, nosotros tenemos un proyecto de ley acá en Perú, que es una actualización de la ley de cáncer ocupacional, donde ya, en vez de que el Perú se ponga a investigar cada uno de estos agentes, pues ya de frente lo asocia con lo que diga la IARC, ¿no? Pero, digamos, esto avanza a un paso que también hablábamos temprano, este convenio de la OIT, que es del año 70 y pico, y que incluso a la fecha existen países de nuestra región que no lo han suscrito, también termina siendo un No lo hagan caso. retroceso tremendo en gestión de cáncer laboral. Sí. Hay una cosa que es importante, recordemos los valores límites permisibles. Yo no recomendaría la clasificación de la ACGIH. Me gusta más la clasificación de la Unión Europea porque trabajan varios países, son varios expertos y entonces dan unos valores límites en una relación costo-beneficio. Yo no estoy diciendo, y me perdonan algunos de los que puedan interpretarme mal, que una persona que fallece por cáncer no es importante. No, no, eso no lo estoy diciendo, sino que hay que lograr unas medidas de intervención en el control de la exposición para evitar que tengamos tantas patologías malignas como no malignas relacionadas con estos agentes. Entonces, ya, dale con las definiciones que hay tres ítems ahí. Entonces, la IARC nos define el agente carcinógeno como esa sustancia que incrementa la incidencia de las neoplasias malignas, reduce la latencia o incrementa esa capacidad que tienen las células anormales de multiplicarse. Y cuando se habla de agente carcinógeno ocupacional, entonces debe cumplir la definición de agente carcinógeno, pero debe estar presente en el ambiente de trabajo. Entonces, nuevamente, volvemos a mirar de que tenemos que tener una muy buena identificación en nuestros sitios de trabajo. Tanto la IAR como otras entidades también definen agentes carcinógenos como agentes químicos, mezclas, agentes físicos, agentes biológicos o cualquier otra condición que lo mismo, incremente las neoplasias, reduce la latencia o incrementa la severidad o multiplicidad de estas células anormales. Siguiente. Entonces, devuélvete una, devuélvete al título, listo. Entonces, cuando uno, bueno, listo. Cuando uno se pregunta, ¿tenemos agentes en nuestros sitios de trabajo? Tal empresa podría existir exposición a agentes carcinógenos. ¿Cómo hago yo para saberlo? Entonces, yo les diría que indirectamente en casi todos los sectores económicos y en casi todas las industrias hay exposición a agentes carcinógenos. Ahora sí, cuando uno revisa la literatura, que aquí es solamente un ejemplo, la cantidad de información que tiene, digamos, las monografías de la IARC, en esa misma clasificación encontramos circunstancias de exposición que se pueden homologar a empresas como, digamos, la fabricación de caucho, minería subterránea de matita. Entonces tenemos varias, digamos, sectores que se pueden, o los oficios como pueden ser el de soldadores.
Entonces, ahí nos ayudan a entender que hay algunos sectores económicos y oficios donde, aunque no se ha identificado claramente cuál es el agente, esa empresa o ese sector o ese oficio sí tiene mayor riesgo que la población general. Las monografías también de la ATSDR, la publicación del ROC, que es de Estados Unidos, sobre cáncer ocupacional y va sobre agentes. Lo sacan, ahorita está en el número 16, la publicación número 16. El famoso CAREX, que ahorita voy a dar tres cositas sobre ellos. Y también en Colombia se publicó muy antiguo el manual de agentes carcinógenos, pero da un soporte para decir, ahora sí, que en casi todos nuestros sectores económicos, la de la derecha, eso, vamos a encontrar uno o más agentes carcinógenos. Esto varía, obviamente, con el tamaño de la empresa, puede variar también por la tecnología que tenga la empresa, las medidas de control. O sea, uno dice en el sector económico de la fabricación de plásticos, pero yo puedo ir a una empresa y su tecnología es muy buena y puedo ir a otra de ese mismo sector y las condiciones de trabajo son terribles. Entonces, pero por lo menos da una idea. Siguiente. Acá, antes de Entonces, continuar, doctora, hay una pregunta. Cuando hablábamos sí, de los efectos estocásticos, nos dice nuestro amigo en común, Mauricio Fonseca, que ajá, él también fue, digamos, un poco de culpable de que hoy estamos reunidos acá, sí, sí, pero sí, él nos dice, totalmente, en un poco. así es. Y le mandamos saludos porque desde el observatorio y desde el capítulo de Colombia de neumoconiosis, también nos han ayudado a difundir este encuentro y a la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, al Eje Cafetero y a todos los amigos de Colombia que nos acompañan ahora. Pero bueno, Mauricio nos decía, y para la neumoconiosis, los efectos estocásticos, ¿qué rol juegan? Mire qué Sí, pregunta muy interesante, ¿ah? sí. Están también en esos efectos estocásticos también, porque todas las enfermedades crónicas pulmonares también algunos autores las clasifican acá. Y quiero dejar, digamos, cuando uno habla de, digamos, como eventos centinelas o aquellas patologías no malignas que están relacionadas con estos agentes carcinógenos, pero que sí nos indican que hay una sobreexposición a este agente. Y tercero, ese proceso inflamatorio crónico que produce en el pulmón es uno de los factores que algunos autores indican que ese proceso inflamatorio es una de las causas de que si la persona vaya a desarrollar cáncer pulmonar. Entonces, la silicosis y la asbestosis de por sí nos deben indicar que ese trabajador estuvo expuesto a niveles altos de exposición a estos agentes que se denominan carcinógenos y que la probabilidad de que desarrolle cáncer es más alta que el que no tuvo silicosis o asbestosis. Buenísimo. También nos acompaña uno de los grandes maestros de la medicina ocupacional en Perú, el doctor Jorge Hurtwalker, y él nos preguntaba acerca de si basta con la presencia de la gente en el ambiente, en el trabajo, o es necesaria que exista una mínima exposición, ¿no? Ahí un poquito ha Uh -huh. contestado, pero él solicitaba si por ahí tiene algunos ejemplos que pudiera compartir. Sí, digamos, el hecho de que esté presente el agente carcinógeno en el umbral, en el sitio de trabajo, no implica que la persona vaya a desarrollar el cáncer. Y eso, digamos, lo hemos visto, bueno, yo empecé con mi trabajo de agentes carcinógenos cuando estaba haciendo mi especialización en salud ocupacional. Hice un estudio de cohorte de 50 años en trabajadores expuestos a asbesto en una planta de asbesto cemento y era para evaluar el impacto de esas medidas de control sobre la tendencia de esas patologías, sabiendo uno que eso no está sincrónico, o sea, controlo aquí y vamos a ver el impacto es posteriormente. Pero ya que me preguntan un efecto, un ejemplo, por ejemplo, sí, les puedo decir que un ejemplo también es la exposición al asbesto. El asbesto con las medidas de impacto que se hizo los casos de asbestosis se redujeron dramáticamente y los casos de cáncer pulmonar también se redujeron, pero estaban mucho más asociados al consumo de tabaco en épocas iniciales. Pero así hay muchos, o sea, digamos, la exposición a benceno, que supuestamente tiene ya su efecto también definido sobre la médula ósea,
los casos de aplasia medular son menos comunes de lo que se estaba presentando antes, porque es que los niveles también de benceno se han reducido notoriamente. Y ya llegan en algunos casos a estudiarse, por ejemplo, e incluso también para radiaciones ionizantes, el impacto que puedan tener dosis altas consecutivas o dosis un poquito más altas en el tiempo, y lo mismo sucede para estos agentes. Entonces sí hay que revisar cada una de estas características para poder impactar en, o dicho, definir el riesgo para el individuo, pero también saber que debemos reducir los niveles de exposición a los agentes carcinógenos, porque no todos tenemos la claridad de pronto del mecanismo de acción, si es genotóxico o no genotóxico, reducirlo hasta el nivel que sea, como dicen el término de ALARA. Bueno, entonces el CAREX, este es la sigla de Carcinogen Exposure, fue un sistema que fue elaborado o designado, perdón, para que lo elaborara Finlandia, porque ellos desde 1979 los empleadores estaban obligados a notificar los expuestos a agentes carcinógenos. Esto también lo conversábamos nosotros dos antes, de que el hecho de que la ley exista, como en Colombia, de que se deben reportar si están expuestos o no a agentes carcinógenos. Realmente, pues Finlandia sí lleva un registro muy importante de esto, y el, la Unión Europea, dentro del programa de Europa contra el Cáncer, recomendó al Instituto Finlandés hacer este sistema internacional de información sobre exposición a agentes carcinógenos. Ellos empezaron con la Unión Europea, hicieron unos talleres donde, digamos, colaboraron para que en Centroamérica, Costa Rica y Nicaragua hicieran su CAREX. Luego se hizo un taller en Centroamérica donde participó Colombia y Canadá. Sin embargo, obviamente los recursos económicos de Canadá han avanzado muchísimo y los de Colombia hemos estado un poquito ahí, pero cuando la Universidad del Bosque empezó a hacer, para hacer centro colaborador de la OMS en salud de los trabajadores, cuando se postuló, entonces también hicimos varios talleres apoyando a países como a Perú para que hiciera su propio CAREX, y también a otros países de Latinoamérica, y sé que Panamá, Argentina y otros han avanzado en este sistema. Pero como había unas diferencias en la metodología, se hizo esta publicación para desarrollar CARES. ¿Qué es lo importante de ahí? Que tenemos por cada sector económico, tenemos el los agentes carcinógenos y la proporción de expuestos que dice cada país. Por eso dependerá de la industria que tengan, pero por lo menos nos dice una idea cuáles son los agentes que han estudiado o que se han identificado en diferentes países. CAREX es una página que yo les recomiendo a todos. CAREX Canadá, ahí está el link de donde ustedes lo pueden encontrar. Ellos tienen, como han hecho diferentes mediciones ambientales y ocupacionales, ustedes van a encontrar por diferentes sectores económicos cuáles son los niveles de exposición a diferentes agentes. Ellos se han enfocado en, digamos, en estas mediciones críticas a unos agentes que ellos denominaron prioritarios, pero tienen muy buena información para otros sectores, otros agentes, perdón. Pero también han sacado boletines sobre, digamos, qué pasa en la construcción, qué pasa en la minería, qué pasa con los soldadores, y todo lo que está hacia el lado derecho está registrado en la página web de ellos. Es muy buena información, claro, está en inglés, pero es una recomendación que les hago. Siguiente. Entonces, aquí viene lo que comentábamos, el hecho de que exista exposición a un agente carcinógeno no necesariamente dice que se va a desarrollar el cáncer. Yo a veces pongo aquí en este caso el ejemplo del cigarrillo. Hay muchas personas que son fumadoras y que nunca desarrollan cáncer pulmonar, fumadoras pesadas. Y está el otro, que es el fumador pasivo, que desarrolla cáncer pulmonar. La probabilidad también de desarrollar cáncer se incrementa con la dosis, pero no quiere decir que a bajas dosis en algunas personas no les dé cáncer. Tener en cuenta todos esos factores de la exposición que a veces no quedan registrados en la matriz de peligros, y también en la vigilancia médica, qué pasa con el individuo, cuáles son esos determinantes de la salud que lo pueden hacer o no más susceptible. Y obviamente hacer una vigilancia médica orientada a las patologías no malignas,
porque pues hasta ahora para las malignas no es que sea tan efectivo. Y ya hablábamos de que la IARC toma el riesgo inherente, pero en sus publicaciones o en otras publicaciones que ya mencionamos, sí aparecen datos de dosis respuesta o dosis efecto. También aparecen cuando se hacen los metaanálisis o las revisiones sistemáticas, en donde aparecen también estos datos y ese intervalo en el riesgo relativo o el OR de grupo. Siguiente. Entonces, evitemos hoy el cáncer laboral. Entonces, primero, el cáncer laboral tiene prioridad para organismos internacionales como la OIT y la OMS desde hace muchos años. Dentro de esta, digamos, importancia es potencialmente evitable, y ya lo hablábamos cuando tiene un porcentaje de la ocupación que se atribuye para el cáncer que estamos hablando, y entonces uno debería principalmente enfocarse en la prevención primaria con actividades de higiene industrial, pero no quiere decir que las normas de trabajo, la higiene personal, como hablábamos con los desollinadores, que en muchos de estos agentes la ducha al final de la jornada laboral es relevante. Las actividades de promoción y prevención y los famosos EPP. La población trabajadora, que así los mencionan en muchos documentos, que es cautiva, porque en las empresas podemos hacer todas esas actividades de promoción y prevención orientadas no solamente a las condiciones de trabajo, sino también esos factores que me pueden contribuir al riesgo de desarrollar ese tipo de cáncer, como fueron los estilos de vida que ya se los mencioné. Eh, si tenemos identificados los agentes, hay muchas publicaciones que nos van a decir cuáles son los efectos en salud y facilita esta vigilancia médica para patologías no malignas. Volvamos al famoso tema de las nanopartículas. Ya nos han dicho que el problema respiratorio es importante, entonces así no esté todavía clasificado en la IARC, de todos modos podemos hacer vigilancia médica y el control del riesgo. A mayor nivel de exposición, pues mayor es la probabilidad de que se desarrollen patologías tanto malignas como no malignas. Esta responsabilidad primaria recae sobre el empleador. Sin embargo, el empleador muchas veces desconoce, y voy a dejar en términos buenos ahí, desconoce estas condiciones de riesgo y entonces debe recibir asesoría y apoyo de sus aseguradoras de riesgo, del gobierno, de la academia, de sociedades científicas o en este momento como estamos haciendo con este webinar. Siguiente. Entonces, digamos, el seguimiento, la gestión del riesgo no cambia para ningún otro peligro que exista dentro de la empresa. Tenemos que identificarlos, hacer muy buena la matriz de los peligros, saber cuáles están por lo menos en el grupo 1 o en el grupo 2A o aquellos que sean de nuestro interés. Para agentes químicos, pues es a veces más fácil por el inventario de materias primas, por insumos, por productos intermedios, por el número del CAS. La radiación ionizante y radiación ultravioleta también está presente en muchos de estos procesos. Me voy a ir un poquito, digamos, a los soldadores. A veces el tema de los soldadores nos enfocamos en el cáncer pulmonar, pero la radiación ultravioleta que se emite les produce un cáncer a nivel ocular en el iris que se llama en el melanoma uveal. Entonces tenemos que hacerle vigilancia no solamente para las cataratas, que sería la patología no maligna, sino para este tipo de melanoma. Es un tumor raro, pero se presenta en soldadores. Y lo mismo con agentes biológicos. Hacemos la determinación cualitativa. Existen muchas, digamos, metodologías. También ya habíamos hablado de las vías de ingreso. Podemos tomar el dato del ACGIH donde dice skin, pero la bibliografía nos ayuda muchísimo también. Cuáles son los trabajadores que están expuestos y en qué categorías de riesgos cualitativas, y aquellos que están en alto riesgo o más, se le debe hacer la medición cuantitativa. Los clasificamos por estas categorías de riesgo según el TLB-TWA de la ACGIH o el similar que ustedes estén aplicando. Pero lo importante también es tener ese registro histórico de la información de los niveles de exposición, porque nos permite calcular la exposición acumulada de cada uno de los trabajadores. Basados en la bibliografía,
tenemos que hacer una revisión, digamos, del mejor forma de hacer vigilancia y control médico ambiental, de hacer estos programas de PIP, de las estadísticas y de evaluar la efectividad de estas medidas de control implementadas. Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir esta enfermedad o cáncer? Nuevamente, si yo hago una buena revisión de la literatura, debo identificar cuáles son las causas y qué factores me lo condicionan. Debo seleccionar para cada una de mis empresas cuál es la mejor forma de control en las áreas donde hay exposición y de acuerdo a los recursos, a la tecnología, al proceso industrial, cuál es la forma de hacer la mejor vigilancia en los trabajadores, o sea, la vigilancia médica y en los ambientes de trabajo, para poder definir, por ejemplo, me voy al cromo hexavalente, ¿son compuestos solubles o insolubles? ¿Qué voy a hacer yo? Porque no es el mismo, o sea, cromo hexavalente tiene unas características también específicas, el níquel, o hay compuestos que son orgánicos e inorgánicos y tienen diferentes características. ¿Cuál es la mejor forma de promocionar la salud en los trabajadores? Porque a veces hay respuestas de algo me tengo que morir, mi abuelito fumó tabaco y no le pasó nada y entonces yo para qué me voy a cuidar, que el extractor me produce mucho ruido, etcétera. Y entonces pues hay que trabajar en estas actividades, a veces no solamente con dar conocimiento, sino modificar, que es lo que se debe enfocar, modificar la actitud del trabajador frente a su trabajo. Claro, pero en su Evaluar la efectividad. experiencia, perdón, en su experiencia, si ya suele ser complejo eh, controlar o trabajar en la prevención, desde temas de ruido o desde temas de, no sé, a veces incluso hasta mecánicos con herramientas o Sí, vacunaciones como el tétano u otras, donde las consecuencias, digamos, son más palpables por el trabajador, porque las consecuencias son más inmediatas. eh, ¿Cómo se logra gestionar un peligro que puede ocasionar una enfermedad oncológica, a veces incluso hasta mortal, cuando un trabajador no está sensibilizado o no es consciente de que claro. las complicaciones van a venir 10, 15, 20 o más años después? O sea, eso también le agrega un factor de Ujú. complejidad. No sé si usted de repente en su experiencia alguna empresa o alguna institución donde hayan logrado cambiar ese chip de prevención para este tipo de... Es muy difícil en algunas empresas, por ejemplo, en lo de asbesto, te digo que se logró un cambio y una percepción del riesgo, logrando hacer partícipe, digamos, a los del COPAS, o sea, el Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo. Sí es importante lo que tú acabas de decir, no todas las empresas que proporcionan PIP tienen la capacidad para manejar agentes carcinógenos. Y en ese caso, porque digamos, primero viene el hecho de que, por ejemplo, les están haciendo una vigilancia médica y viene una, digamos, inquietud en el momento, y por ejemplo, vuelvo al tema del asbesto, cuando llegaban las radiografías, tenía uno que dedicarle tiempo al trabajador, incluso mostrándole, yo le mostraba cómo era una radiografía de asbestosis y cómo estaba la de él en ese momento y decía, a este nivel, si usted no se cuida, puede llegar, esto es el riesgo, esto sí se más. Eso, digamos, en el sector formal de la economía, podemos tener un poco de cambio en la actitud, pero el problema es que la percepción del riesgo no, a veces no la tiene. Entonces, donde primero tenemos que trabajar es en esa percepción del riesgo. Yo no sé si a veces a mí me daba risa cuando le hablaba a uno la Charlie de todo y salía uno y los veía salir en moto y yo decía, aquí dónde quedamos. O sea, la percepción del riesgo no es solamente en el sitio de trabajo, Así sino en es. su, digamos, en el medio de transporte y entonces uno decía, ¿y aquí qué pasó? Pero sí hay que tratar, no es fácil. A veces incluso viene otra problemática, que los trabajadores quedan muy bien sensibilizados, pero la gerencia no le ve la importancia. Entonces estamos ahí peor, porque obviamente ya me tienen que cambiar la protección respiratoria. No, yo considero que eso está bien. No, pero mire que esto y de todo. Mire que el sistema de ventilación no le han hecho el mantenimiento para que verifiquemos que sí tiene una ventilación local exhaustiva adecuada.
Entonces, ahí hay que hacer un trabajo conjunto crítico y vuelvo otra vez a ver de quién se asesora uno. Si traigo a un experto en neumología, si traigo un experto en oncología, si me voy a hablar con el experto en ventilación, o sea, el equipo debe trabajar, pero debemos saber en dónde están los vacíos que debemos intervenir. Bien, yo quería, en aras del tiempo, Sí. Natalie nos quería comentar algo y además también animarlos a hacer sus preguntas de los temas que vamos conversando con la doctora, que tenemos el lujo de tenerla por acá. Natalie, ¿crees que querías comentarnos algo? Si no, Natalie también está tímida. Bueno, acá hay una No, 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 pregunta de... ahí estoy, perdón. Ahí está. Bueno, nuevamente agradecer a la doctora y agradecerte a ti por el tiempo, el espacio y compartir todo este conocimiento con todos los participantes. Se nos ha llenado el aula de Zoom, así que estamos muy contentos por compartir con todos ustedes este espacio. Y de todas maneras queremos aprovechar para contarles que el miércoles iniciamos nuestro cuarto programa internacional de especialización en salud, en seguridad y salud en el trabajo contigo, con Kevin, la doctora, también viendo el tema de cáncer de manera mucho más amplia. Hemos desarrollado todo un temario interesante para ustedes. Tenemos ergonomía, salud mental, inteligencia artificial también, toxicología, monitoreos, hiper, todos los temas relevantes e importantes para que ustedes tengan un panorama mucho más amplio y hemos preparado una oferta solo para los que están el día de hoy, así que pueden escanear nuestro QR o si no, de todos modos, el día de mañana les estamos enviando la información detallada para los del día de hoy. Tienen esta oferta y además les podemos dar facilidades de pago hasta en 3 cuotas. Así que no se pueden perder este programa que está muy bueno, que inicia este miércoles. Gracias, Natalie. Bien, nos pregunta Manuel Nava, dice, la normativa vigente indica qué tipo de examen preventivo hay que hacer según el riesgo a la exposición a factores carcinógenos. Buena pregunta, no A sé ver, cómo es por allá por Colombia. sí, en algunos países, digamos nosotros en Colombia, tenemos dos reglamentos, bueno, sí, dos reglamentos técnicos específicos, uno para sílice y el otro para asbesto, crisotilo y fibras de uso similar, en donde se dice específicamente qué hacer para esta exposición de agentes carcinógenos. Tenemos el de, y yo creo que la gran mayoría de nuestros países tiene el de radiaciones ionizantes, en donde también está claro qué es lo que deben pedir según el riesgo. El riesgo en este caso, por ejemplo, para los agentes neumoconióticos, está dado por el tiempo de exposición a la gente y no por la exposición acumulada. O sea que internamente yo a veces recomiendo a las empresas hagan los dos, uno que es para cumplir con el riesgo, con la parte legal, porque pues eso es lo que exige la norma, pero en otros no. Hay países como España, Australia es una cosa espectacular en todo lo que es de prevención de cáncer y toda la información de cáncer ocupacional, el Reino Unido también, y también tienen unos protocolos específicos para recomendar. No son norma colombiana, pero si uno puede cumplir con algunas de las recomendaciones por agente específico, pues se debería tratar de cumplirlas. Entonces, las categorías generales, pues digamos, del nivel de riesgo sí hacen que ciertas personas ingresen a la vigilancia médica. No deben ingresar todos por más de que estén expuestos, pero digamos al inicio y al retiro se debería evaluar su condición. Porque digamos el beneficio que tendría esta persona, por ejemplo, expuesta a sílice, con unos niveles bajos de sílice o benceno, hacerle a todos su cuadro hemático, su radiografía o lo que sea, tampoco va a tener sentido, porque digamos el cuadro hemático es no específico, pero muy sensible, y una virosis me lo puede afectar o cualquier factor, entonces estaríamos haciendo repetición y repetición o generando en la persona también un estrés de que le salió alterado y resulta que era una leucocitosis por un síndrome febril, entonces pues o un síndrome respiratorio.
Entonces, sí hay normas, Colombia solamente, como les dije, tienen esas tres, hay normas generales de lo que indican, digamos, la resolución 2346 para exámenes médicos ocupacionales, en donde dice, trate de guiarse por estos factores, pero digamos, norma legal, solamente hay esos tres. Bueno, en el caso de Perú, nosotros tenemos la resolución ministerial 312, que es de exámenes médicos ocupacionales, donde sí nos exige, de acuerdo a los peligros a los cuales nos estamos exponiendo, hacer ciertas pruebas o agregar algunos exámenes adicionales al protocolo de exámenes médicos. Existe esto por tipos de peligro e incluso también, un poco más abajo, en el anexo 6 habla acerca de por, por tipo de industria, ¿no? Por si estás en minería, si eres del sector salud, estás expuesto a tales agentes, adicionar algunos exámenes auxiliares. Ahora mismo Manuel nos pregunta si el empleador tiene la obligación de avisar a sus trabajadores que los está exponiendo a algún agente cancerígeno. Sí, señor. Sí, señor. Y eso es Ujú. obligatorio en la comunicación del riesgo y todas las medidas de control y de intervención que se deben hacer. Ujú. Así es. En Perú también. En Perú tenemos la obligación de dar, por lo general, es un extracto del IPRC donde están todos los peligros a los cuales ese puesto de trabajo tiene exposición y claramente las medidas de control también. Nos pregunta el doctor Poma, que nos escribe desde la incontrastable ciudad de Huancayo, la Sierra Central de Perú, y nos dice si conoce casos, doctoras, de exposición a citostáticos en Sí. manipuladores, en medicamentos, y qué medidas de prevención se podrían implementar. Y fíjate que, digamos, cuando hablé de los manuales o de la vigilancia médica, sí, Colombia también tiene una guía para manipuladores de citostáticos. NIOSH elaboró hace unos años una guía también. Y no sé si este doctor que estuvo de Nayos haciendo mediciones fue a Perú o no, pero sí hay casos en manipuladores de agentes citostáticos, a pesar de que existan muchas de las normas de seguridad para el manejo de los mismos. A veces se presentan y ahorita lo están restringiendo para que sean químicos farmacéuticos los que hagan esas preparaciones y no sea, digamos, una persona entrenada para hacerlo. Pero el mayor riesgo que nosotros encontramos en una de nuestras entidades fue también las personas que realizan el aseo. Esas personas del servicio general, digamos, nosotros tratamos de excluirlas y que no fueran las personas dedicadas a hacer la limpieza de los mesones, las superficies y todo eso, sino que fuera a cargo de personal entrenado y que conociera el riesgo de estos. Aquí en Colombia, que haya sido reconocido como enfermedad laboral, eso es otra cosa, pero que sí conozca casos, es cierto, es cierto. Es cierto que no todo se termina aterrizando en las estadísticas de cada país. Nosotros acá en Perú tenemos muchísimas enfermedades ocupacionales que las aseguradoras terminan reconociéndolas como tal y indemnizando o pensionando. Sin embargo, esa estadística no se ve reflejada porque no existe una obligatoriedad, a pesar que las mismas aseguradoras como gremio le han tocado ya la puerta alguna vez al Ministerio de Trabajo y le han dicho, oye, oblígame a notificarlas, yo las tengo. ¿No? Son tres, cuatro instituciones las Sí. que las tienen en las aseguradoras, la ONP y por ahí alguna otra más. Entonces, digamos que no es tan complejo, pero bueno, con esta nueva normativa que tenemos en el país de evaluación y calificación de enfermedad profesional, probablemente la notificación sea un poco mejor. Hay una pregunta que no es la primera vez que lo escucho, no sé si, bueno, se la voy a leer a ver qué opina. Dice, mi hermano murió de cáncer al testículo. Después de un tiempo me dijeron de que tuvo un golpe en el testículo en un trabajo con una escalera portátil y le pregunté a un médico y me dijo que también podía haber sido por consecuencia de este golpe que no se informó en su momento. ¿Qué hubiera pasado si se informaba del diagnóstico? ¿Qué hubiera pasado si él informaba y el diagnóstico era de cáncer? A ver, yo dentro de lo que yo recuerde, me tocaría revisarlo muy bien, digamos en la IARC, no tengo conciencia de que el trauma
sea uno Ujú. de los factores que ni en los que sean con evidencia suficiente ni limitada de cáncer de testículo. No lo tengo y mal haría yo en decir que sí, pero en mi radar no tengo el trauma como un factor de riesgo de cáncer testicular. No sé si haya alguien que nos pueda ayudar o conozca estudios de esto, de esta asociación. Bien. Bueno, nos mandan saludos desde Argentina y también nos preguntan, porque ambos mencionamos casi al unísono, de que sí tenemos que notificar al trabajador que se está exponiendo a alguna sustancia cancerígena, por lo tanto su adherencia, así sea por miedo, que no debería ser, pero que en todas las medidas de prevención que se tienen que tomar para que esa exposición no termine traduciéndose en un cáncer en los años, pero ¿cómo manejar esa transmisión de esa información que para algunos trabajadores pudiera prender muchas alarmas y temores? Sí, eh, hay dos factores importantes y me devuelvo al hecho, sí, me devuelvo al hecho de que qué tanta es la participación de la empresa en querer controlar el factor del riesgo, porque eso sí nos afecta, digamos, las condiciones alarmistas en el sentido de que si no hay buen control del riesgo, las condiciones de trabajo realmente pueden que no sean las mejores o no se haga una vigilancia médica orientada al riesgo. Pero muchas veces en estos casos hay que empezar desde lo más común para los trabajadores, que es sus estilos de vida. ¿Cuántos hacen deporte? ¿Cuántos tienen obesidad? ¿Cuántos fuman? ¿Cuántos consumen licor? Porque son factores reconocidos como agentes carcinógenos. E incluso pues uno ve en la cajetilla y dice, esto puede producir cáncer y siguen fumando. Entonces, hay que manejarlo, obviamente, con esos periodos de latencia. Yo no le puedo asegurar a esa persona que no le vaya a dar cáncer. Mal haría yo. Pero si uno maneja en forma integral todos esos factores, hay una cosa que también se me olvidó decirles. La mayoría de las monografías de la IARC y de otras entidades están basadas en exposiciones, entre comillas, únicas, pero recordemos la parte de toxicología cuando hablamos de efectos aditivos. ¿Qué pasa con esa persona que está expuesta a dos agentes que afectan el mismo órgano blanco, así los niveles estén muy cercanos al TLB-TWA, pero ese proceso inflamatorio crónico, ¿qué tanto nos puede afectar? Eso todavía no está tampoco definido. Igual que adoptar nosotros los TLBs de la ACGIH, podemos tener modificaciones internas, digamos, en el metabolismo de los agentes químicos, específicamente me refiero, digamos, me podría referir a eso, que nos hacen o más resistentes o más susceptibles a desarrollar un cáncer, pero tenemos un sistema de subdiagnóstico tan grande que, ¿cómo nos comparamos? Y tercero, cuando hablábamos, que no lo he mencionado, pero es la definición legal que está en la tabla de enfermedades laborales de cada uno de nuestros países. Hay países que tienen reconocidos, digamos, 12 cánceres como ocupacionales y hay otros países que tienen 26 como Canadá. 15 vimos hoy Para para Perú, Perú. así es. Colombia, en grandes rasgos, yo había puesto más de 25, pero es que como tienen los grandes grupos digamos, cáncer de pulmón y tienen todo, las leucemias y todo eso, pues salen muchísimos más. Entonces, sí hay que tener en cuenta que esos tipos de cáncer se van, digamos, a incrementar o se pueden potenciar cuando tenemos una coexposición a estos agentes. Acá me han escrito a la interna, bueno, además de mandarnos saludos también desde Bolivia, gracias Javier, acerca de las enfermedades paraocupacionales, creo que es parte de la normativa en Colombia, ¿no? Y si existe enfermedades, y ahí por favor me corrige, doctora, sobre cáncer, pero por enfermedad paraocupacional, ¿qué nos podría decir de eso? Aquí en nuestro país hay un tema, digamos, álgido que es la exposición paraocupacional, digamos, al asbesto, donde las comunidades conviven en áreas o en zonas industriales donde se presenta este tipo de exposición. Asbesto ha sido, digamos, como el más sensible.
en algunos hospitales públicos que tienen que hacer vigilancia a la población que tienen en su cobertura, ellos, algunos, por eso digo algunos, están haciendo investigación porque hay muchas empresas, por ejemplo, de lavado en seco, que a mí a veces me dice, me da risa, no utilizamos tricloretileno, usamos percloretileno. Y obviamente uno va a ver para dónde sacan esos gases y de todo, y uno dice, Dios mío, hay muchas zonas que son mixtas, son residenciales y son industriales. O como ha sucedido en muchos sectores de pymes, MIPYMES y sector informal, que viven en el mismo sitio donde tienen su empresa. Entonces hay una exposición también para ocupacional a los, digamos, otros miembros de la familia o incluso a los hijos. Los talleres de mecánica, por ejemplo, muchos de estos talleres, uno entra allá, no falta el perro, pero pues obviamente también ve uno a los niños y todo eso que pueden estar en ciertos talleres mecánicos que no son tan sofisticados o tan formales. Buenísimo. Bien, Entonces, doctora. hay que estudiar mucho sobre esa parte para ocupacional, pero sí está definida en muchos, para muchos agentes. Porque no en todos los países está descrito en la legislación a quienes no son de Colombia. Por ejemplo, en Perú no se usa el término para ocupacional y entiendo que son las enfermedades que no son, o sea, que el trabajador lleva a casa, en su ropa, en su cuerpo, y termina También, exponiéndolo, pues, exponiendo sobre todo a su familia o a las personas con quien vive de la exposición a la cual, por un mal aseo o por no pocas controles de seguridad o de ropa, bueno, termina llevando esa exposición de esos agentes, esos polvos, esos químicos o el que fuese a casa y en casa también terminan exponiendo esas sustancias que no deberían. Más o menos por ahí, ahí me corrige si está bien lo que el término de paraocupacional. está Eh, correcto, totalmente correcto, Genial. Entonces, para eh, ocupación. Ujú. no todos los países de Latinoamérica tienen este término o tienen estos controles para estas situaciones. Bien, el tema de cáncer laboral, definitivamente creo que más hemos charlado en las previas que el día de hoy. Han habido preguntas muy interesantes, nos han acompañado de muchos países. Yo les quiero agradecer por su tiempo, quiero agradecerle, María Teresa. Me cuesta no decirle, doctora, me No, ha pedido que nos tuteemos, pero el respeto y admiración a su trayectoria es enorme. Así que la doctora María Teresa es una de nuestros jales a este programa internacional de especialización en seguridad y salud en el trabajo. Nos parecía tremendamente importante poner este tema sobre la mesa y hablar sobre ello, porque el infradiagnóstico, como usted mencionaba, es tan enorme en cáncer que tenemos que seguir hablando de esto. Ya el tiempo nos ganó. Disculpa, Leonardo, que ya nos pasamos algunos minutos. Así que gracias a todos quienes nos han acompañado de distintos países de Latinoamérica. Y gracias, María Teresa, te dejo para que puedas despedirte de tus próximos alumnos. no, no, a ustedes primero muchísimas gracias por la invitación y a todos nuestros asistentes que aquí veo el chat y el chat y el chat. Entonces, pues es un tema que genera mucha interés y como dices tú, también hay mucho por donde empezar, grandes vacíos en muchos aspectos y como se dice, estamos todos aquí, como te dije, para trabajar en equipo, que es lo más importante para nuestra región latinoamericana y centroamericana y donde estemos, como se dice, presentes aquí para colaborar. Y muchas gracias a ustedes. Gracias a Y los todos. esperamos en el cuarto encuentro, ¿no? Así Que es. también es cuarto programa internacional, perdón. Sí, sí, ahí Muchas los gracias, invitamos. Kevin. Sí, muchas gracias, Kevin. Muchas gracias, María Teresa. Y sí, nos vemos desde este miércoles. Tenemos 10 sesiones especiales para todos ustedes y esperamos que se unan al grupo que ya está listo para empezar el día miércoles. Muchas gracias, Kevin, Cuídense nuevamente, y muchas mucho. gracias Hasta a la luego. doctora. Chao, buenas Buenas noches. noches con todos.